¿Cómo están? Mi nombre es Iván Gómez Torres, agente inmobiliario y abogado penalista. Vamos a continuar con el audiolibro. Capítulo 3. El derecho y el método científico. Algunos estudiosos recusan la existencia del método científico en sí y aseguran que la ciencia es lo que hacen los científicos y que hay tantos métodos científicos como hombres de ciencia. Es cierto que en cuestiones de ciencia no hay recetas infalibles y que la investigación debe abrir trochas en la selva de los hechos. También es cierto que los científicos elaboran su propio estilo de pesquisa y de organización de los datos. Existen, sin embargo, ciertas pautas básicas para plantear problemas y poner a prueba las posibles soluciones que se formulan. Los científicos no son soldados que cumplen obedientemente todas las reglas, ni bandoleros que las transgreden a cada instante. En ciencias no hay avenidas hechas, pero sí una brújula mediante la cual a menudo es posible estimar si se está sobre una huella promisoria. Esta brújula es el método científico que no produce automáticamente el saber, pero que evita que nos perdamos en el caos aparente de los fenómenos. Sucede que la investigación no es errática, sino metódica. Por lo demás, no hay solo una manera de sugerir propuestas de solución. Cuando el autor cita la frase, cuando se escribe la frase, sucede que la investigación no es errática, sino metódica, está en la nota de pie, página 9. Dice lo siguiente: recientemente un alumno de maestría insistía que le suministre los métodos con los que avanzaría la tesis. Estaba convencido de que el método era el equivalente de una fórmula química o de una receta culinaria. Me costó un gran esfuerzo hacerle comprender que el método científico es más bien el resultado de un proceso intelectual. Vamos a seguir la lectura. Cuando dice, luego de esa frase, que sucede que la investigación no es errática, sino metódica, por lo demás, no hay solo una manera de sugerir propuestas de solución. Las hipótesis, no se imponen por la fuerza de los hechos, sino que son inventadas para dar cuenta de los hechos y, en lo posible, explicarlos. De manera que las reglas metódicas no son rígidas, sino plásticas. Más que cánones intocables que encierran la verdad, nos ayudan a encontrarla y nos previenen de posibles errores. Se trata sin duda de un conjunto de herramientas que vienen en ayuda del investigador. La metodología describe y regula los métodos. La metodología describe y regula los diversos métodos. Es progresiva por ser autocorrectiva. La metodología no es irreversible. No es un manual de recetas, sino un conjunto orgánico de procedimientos a través de los cuales, A, se plantean los problemas científicos y B, se ponen a prueba las hipótesis científicas. Antes de referirnos al planteamiento del problema y a las hipótesis, sería conveniente establecer qué entendemos como científico. En líneas generales, la investigación científica no es otra cosa que una indagación orientada con propósitos definidos, que se emprende para obtener conocimientos nuevos. La cientificidad, es decir, la calidad de lo científico, supone la existencia de un modelo de razonamiento en el que concurren algunos elementos esenciales. Un objeto reconocible de estudio, que esté definido de tal modo que sea reconocible por los demás. Dicho objeto no es necesariamente físico. La contratación electrónica, por ejemplo, sería un buen objeto de estudio, aunque nadie la haya visto, nunca por medios sensoriales. Lo mismo sucede con casi todos los fenómenos que interesan al investigador jurídico. Una serie de afirmaciones originales sobre dicho objeto. Esas afirmaciones no pueden haber sido dichas antes, salvo el plagio. O si lo fueron, deben aportar una óptica nueva. No es científico, entre guiones, pero sí una pérdida de tiempo y energía volver a postular la tridimensionalidad del derecho. Sí sería científica, en cambio, una tesis en la que se evalúe la validez de esa teoría, siempre que el enfoque sea nuevo y que también lo sean las conclusiones.
La utilidad de los resultados de la investigación, así, aquello que se demuestra en la tesis, debe seguir un avance en el conocimiento sobre la materia. El aporte tratará de ser imprescindible para quienes en el futuro aborden el tema. De hecho, la importancia científica será proporcional a la indispensabilidad de la contribución. Los elementos que permitan la verificación o la refutación de las propuestas que contiene la investigación. Esos elementos son las fuentes que citamos en cada página de nuestra tesis, a veces de manera textual, otras solo mediante referencias y envíos a los autores citados. Aquí la carga de la prueba corresponde al tesista, quien debe presentar el material que demuestra sus postulaciones, declarar el procedimiento que ha seguido para realizar el hallazgo y manifestar las eventuales preguntas que tuvo que dejar sin respuestas. Omitir las fuentes usadas o dificultar su acceso a otros investigadores mediante citas difusas es un celo propio de malos periodistas, pero que no tiene ninguna cabida en la labor del investigador íntegro. Trabajar de acuerdo con un método significa, como dice Eco, simplemente que nunca se hace perder el tiempo a los demás. Leer una tesis en donde las conclusiones parten de fuentes no comunicadas es prácticamente inútil, salvo como un pasatiempo estéril. No oculte esos artículos de una revista extranjera que tanto le costó encontrar, no tanto por una razón moralizante, cuanto por una motivación de seriedad científica, que redundará en la valoración posterior que se haga de su tesis. La lectura continúa con un título, el cual es Algunos métodos de investigación jurídica y sus límites. Pasamos a leer el contenido de este título. El derecho está impregnado de sistemática y como tal esconde una metódica que le es inherente. El método se acerca al derecho en dos momentos cruciales, cuando se le investiga, cuando se le interpreta. Nos referimos aquí al primero, en esos momentos cuando el fenómeno jurídico es puesto bajo el lente de aumento del investigador y se convierte en objeto de una indagación científica. Más adelante nos referiremos a los métodos de interpretación jurídica. En su mayor parte, las investigaciones que giran en torno a temas jurídicos se apoyan en alguno de los siguientes métodos: el método exegético, el método dogmático o institucional, los métodos del justnaturalismo, el método sociológico y el método funcional. En los últimos años, ha cobrado gran aceptación la llamada Escuela del Análisis Económico del Derecho, una escisión del método funcional, y a la que haremos también referencia. Ahora el autor ha colocado como subtítulo el punto 1, método exegético. Vamos a entender el método exegético. Sigamos. El método exegético constituye el estudio lineal de las normas tal como ellas aparecen dispuestas en el texto legislativo. El método parte de la convicción de un ordenamiento pleno, cerrado y sin lagunas. Es, pues, un culto a la ley positiva, producto de la codificación. La exégesis no modifica el orden de los códigos o de las leyes objeto de comentario. Por el contrario, respeta escrupulosamente los textos legales. La exégesis supone pleitesía ante el texto escrito y una excesiva confianza en la voluntad del legislador. Recordemos a los exégetas del Códice Napoleónico cuando afirman: no enseño derecho civil, enseño el Código de Napoleón. Para los exégetas, toda norma es idónea para la argumentación. No hay para ellos normas absolutamente claras. Así, recusan el antiguo adagio in claris non fit interpretatio, dado que la exégesis profesa un respeto reverente a las formulaciones legales. Procura exponerlas o, cuando mucho, comentarlas muy ligeramente. Sin embargo, el método presenta una grave insuficiencia. En realidad, el código no es más que una cara de la medalla. La otra está constituida por los actos de aquellos que obedecen o desobedecen.
La exégesis, en tanto exposición sucinta de las leyes, fue la herramienta metódica predilecta de los juristas peruanos de la segunda mitad del siglo XIX. Exegéticos serían José Silva Santisteban, entre guiones, autor del primer texto sobre derecho civil peruano en orden de antigüedad; Toribio Pacheco y Rivero, que preparó un tratado de derecho civil peruano; Manuel Atanasio Fuentes, que elaboró varios manuales. La exegética francesa y belga tendría en el Perú una enorme acogida. En particular, Baudry-Lacantinière, uno de los últimos exponentes del método, conseguiría el aprecio de varias generaciones de juristas peruanos y en general latinoamericanos. Más cerca de nuestra época, el método exegético será cultivado con mayor o menor aliento por varios autores. Sin duda, el exponente contemporáneo más destacado de esta tendencia es hoy el profesor Max Arias Schreiber-Peset, entre paréntesis, Lima, 1924. Autor, entre otros trabajos, de una obra en varios tomos titulada precisamente Exégesis. Cabe indicar que el método exegético ha caído en descrédito en países de cultura jurídica más avanzada. Si bien útil para el comentario de las normas jurídicas, dicho método no puede ser el único a utilizarse cuando se elabora una tesis. Dada su simplicidad y llaneza, bien puede hablarse de los manuales que siguen el método de la exégesis como una suerte de coquito jurídico. El método exegético es incapaz de explicar una serie de elementos no legislativos involucrados en la trama de un fenómeno: ideologías, tendencias culturales, instituciones en movimiento, biografías que no podrían describirse ni analizarse sin recurrir a metodologías más sustanciosas. Una frase cruel que se atribuye a Voltaire y que ha tenido especial eco en América Latina expresa que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Podríamos decir también que los pueblos tienen los métodos que se merecen. La exégesis es el método que corresponde a la cultura jurídica más modesta. La cultura jurídica de un país, si no pasara de la exégesis a la dogmática, supondría un carácter muy incipiente. Para la exégesis, sus lectores son menores de 5 años de edad, a quienes deben ofrecer una información sencilla o limitada. Habrá muy poco de legislación comparada, nada de filosofía o de historia del derecho, nada de jurisprudencia. Un método básico e inicial en buena cuenta. La exégesis es para la investigación lo que el amateurismo para el deporte: un buen comienzo, pero una pésima culminación. Ejemplos de tesis exegéticas, entre guiones, que no postulan hipótesis y que en consecuencia no son verdaderas tesis, serían los siguientes: la nueva Ley General de Sociedades, estudio exegético y problemas varios. Comentarios a los delitos contra el patrimonio, los derechos fundamentales y el texto constitucional. Estudio exegético de la Ley de Protección del Consumidor, el Impuesto General a las Ventas y sus reformas. Comentarios y propuestas, análisis de la Ley de Protección a los Derechos de Autor, exégesis del contrato de arrendamiento. Ahora vamos a iniciar el segundo subtítulo, que tiene como nombre 2. Método dogmático. Se la llama también conceptualismo e institucionalismo. Se desarrolló a partir de la pandectística alemana, que inició una labor reconstructiva de las instituciones jurídicas romanas, pero sería un representante tardío. Vince Chai, quien delinearía metodológicamente este movimiento, al considerar que el derecho estaba conformado por instituciones. Según Laban, el derecho se agota a las normas jurídicas, que no hay más normas jurídicas que las que traduce el derecho positivo, y que el único derecho positivo es el vigente. Ahora bien, tampoco las normas en su integridad deben ser objeto de consideración por el jurista. Este ha de ocuparse tan solo de la forma.
Los conceptos jurídicos deben excluir todo elemento que no sea puramente formal. El contenido del derecho, su aspecto sustancial, no cuenta para la ciencia jurídica. Por consiguiente, todo elemento ético, histórico, sociológico o político queda fuera de su campo de acción. Para eso existen otras disciplinas como la filosofía del derecho, la historia del derecho, la sociología jurídica o la ciencia política. El derecho, bajo esta perspectiva, solo está conformado por instituciones. La persona, el matrimonio, el delito de homicidio, la figura de la reelección presidencial, el impuesto a la renta, la idea de consumidor final, etc. Estas instituciones, o cualquier otra, solo pueden explicarse para el método dogmático en términos jurídicos, sin apelar a consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Los grandes tratados de derecho civil o penal por lo general recurren al método dogmático. Autores como Enneserus en Alemania, donde nace justamente la dogmática, o como Messineo en Italia, donde esta metodología echó raíces muy fuertes, en América Latina destacan como exponentes de la dogmática civilista el brasileño Pontes de Miranda, los argentinos Alfredo Colmo, Héctor Lafaille, Raimundo Salvat, los peruanos Ángel Gustavo Cornejo, José León Barandiarán y Manuel de la Puente y Lavalle. La técnica jurídica constituiría la piedra de toque para la inteligencia del derecho. Es esencialmente un trabajo de orden lógico que parte del supuesto de que las normas jurídicas son el producto de una elaboración conceptual y que aparecen expresadas en términos conceptuales, y como tales han de reconstruirse y entenderse. Tarea de la técnica jurídica es, asimismo, la investigación de los principios generales y de los denominados dogmas jurídicos, es decir, los principios técnicos explicativos de los singulares institutos jurídicos. La investigación de los dogmas tiene una sola explicación, la de servir al fin teórico de ayudar al intérprete a entender los institutos jurídicos y al fin práctico de hacer posible la explicación de las normas del modo más adecuado a las exigencias del caso concreto. Una investigación jurídico-dogmática concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución o especie legislativa. De allí que el método dogmático se manifieste a través de estas palabras: el derecho objetivo es formal. Este lema de la dogmática ha sido claramente expuesto por uno de los cultores más importantes de esta tendencia, Messineo, cuando afirma que el jurista no debe permanecer extraño al ambiente político en el que se desenvuelve, por ejemplo, cuando colabora con la actividad legislativa. Sin embargo, en su cometido básico, que es el de la interpretación del derecho objetivo, su trabajo es esencialmente formal, por lo que si bien puede ejercer una valoración crítica desde el punto de vista técnico, de ningún modo debe hacerlo desde el punto de vista político. En síntesis, la dogmática jurídica en general se inscribe en el ámbito de pensamiento que ubica el derecho como una ciencia o técnica formal, y por consiguiente como una variable independiente de la sociedad, dotada de autosuficiencia metodológica y técnica. En otras palabras, y coincidiendo con Harper, los dogmáticos y formalistas investigan lo que los otros dicen que hacen con el derecho. Una tesis de grado que se inspira en el método dogmático visualizará el problema jurídico solo a la luz de las fuentes formales, y como consecuencia su horizonte se limitará a las normas legales o instituciones en los que está inscrito el problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores reales que han generado esa normatividad. La pregunta esencial del método dogmático consiste en averiguar la naturaleza jurídica de una determinada institución. Por ejemplo, el Warren y su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del joint venturing, contrato o persona jurídica. Frente al exégesis, el método dogmático alcanza un mayor rigor teórico, mientras que el exégesis trabaja fundamentalmente con normas legales. La dogmática recurre a la doctrina nacional y extranjera, el derecho comparado y ocasionalmente a la jurisprudencia. Por ello, su enfoque se desenvuelve sobre bases más amplias. Punto 3.
Bueno, es un subtítulo 3. El método en el justnaturalismo. Más que una dirección metodológica en particular, el justnaturalismo es toda una concepción filosófica. Se pueden distinguir entre las escuelas del derecho natural, una vertiente clásica y una vertiente racionalista. El derecho natural clásico parte del pensamiento antiguo y escolástico. Se fundamentan así en la filosofía griega y en el derecho romano. La patrística, que proclama que Dios está en el centro del universo y que actúa como un Dios legislador. Sostiene que el derecho viene de Dios y que es de origen divino. Dios participa en su elaboración y la ley divina, total o parcialmente, se instala en la conciencia de todos los hombres. La ley humana no sería sino un reflejo de aquella. Según la doctrina clásica, por ser emanación divina, la ley natural es obligatoria y vigente, no es solo una indicación o una pauta de conducta. Tiene un carácter trascendental, es decir, es válida en todo lugar e inmutable. El derecho natural racionalista parte de la razón, como criterio de verdad que determina el contenido del derecho, con o sin la participación de Dios. La razón individual se vincula al individualismo moderno. El justnaturalismo, sea clásico o racionalista, ejerce una doble influencia sobre el derecho positivo y sobre la práctica jurídica, o con efectos jurídicos. Por un lado, hace de contención, de control, evitando excesos, de acuerdo a los valores en una sociedad históricamente determinada. Por ejemplo, para cuestionar la posibilidad de clonación de seres humanos, discutir sobre la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, rechazar el crimen piadoso, pero por otro lado, en términos positivos, como foco de orientaciones, pensemos por ejemplo en la construcción teórica de los derechos humanos. La propiedad, la contratación y el respeto a compromisos, la reparación de los daños injustos, etc. Los ideales como el sentimiento de justicia que el justnaturalismo patrocina pueden motivar la reforma de la legislación, rebelarse ante la injusticia de ciertas causas judiciales o convalidar algunos procedimientos. Todo ello a partir de la preparación de tesis que se vinculan al derecho natural. Adviértase también que los grandes temas modernos, la pena de muerte, la eutanasia, la inseminación artificial, el aborto, la homosexualidad, la clonación y otros, encuentran un filo moral que puede ser abordado desde la óptima justnaturalista. Dada la conexión de la moral y del derecho, puntualizada precisamente por esta corriente filosófica que se resuelve en un dualismo integrador entre orden jurídico y orden natural, pueden prepararse tesis como las que a continuación se señalan. El Tribunal de Nuremberg y el derecho natural en la determinación de delitos de lesa humanidad. Justicia penal y jurisdicción internacional. El caso Pinochet. Los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos, necesidad de un enjuiciamiento internacional de los responsables. La eutanasia va contra el derecho natural. La negativa de transfusión de sangre como contraria al derecho natural. El inhumano tratamiento de los ancianos por la legislación laboral peruana. Pornografía y deontología jurídica. Necesidad de prohibir en la legislación el alquiler de vientre. Política y ética en el proceso electoral peruano del año 2000. La autodeterminación de los pueblos como expresión del derecho natural. Aborto eugenésico y justnaturalismo. Ahora vamos a pasar al subtítulo 4, denominado Métodos sociológico y funcional. El método funcional en derecho parte de la constatación de que el sistema jurídico está repleto de conceptos que no pueden ser definidos en términos de experiencia y verificación, pero de los que fluyen decisiones empíricas de todo tipo. Según los funcionalistas, principalmente norteamericanos, términos jurídicos tales como
título, contrato, debido proceso, valor justo, derechos adquiridos, no son verificables empíricamente y que por lo tanto deben ser eliminados del vocabulario jurídico. El funcionalismo recusa también el estudio de problemas de la teoría jurídica y filosófico-jurídica, que juzgan desprovistos de sentido y que por no ser verificables no serían verdaderos problemas. Los defensores del funcionalismo ridiculizan al método dogmático con las siguientes preguntas. ¿Qué se originó primero, el poder o el Estado? ¿Cuál es la distinción esencial entre el delito criminal y el delito civil? ¿O dónde está la persona jurídica? El método funcional intenta una redefinición profunda de los conceptos que se usan en la indagación científica. Las ficciones jurídicas, entre guiones, como la ubicación espacial de una persona jurídica o las reglas inmutables del derecho de las obligaciones, representan para los funcionalistas una percepción confusa de un hecho significativo. A diferencia del método dogmático que se complace con las entelequias, el centro de análisis funcional reposa en el hecho en sí. En la medida en que se le clasifica, se descubre su exégesis y se indaga sobre su naturaleza concreta. A este respecto, Jering ofrece un estupendo ejemplo sobre la diferencia entre el método dogmático y el método funcional. Decía este brillante estudioso que mientras los dogmáticos que habitan en un paraíso conceptual se preocupan de la arquitectura del reloj, están interesados en saber a dónde van las manecillas y se fatigan en describir cómo es el reloj, qué color tiene o qué valor arroja el método funcional. Por el contrario, se interesa más bien en conocer cómo funciona el reloj. Procura explicar cuál es el extraño mecanismo que hace que las manecillas giren. Según los funcionalistas, una cosa es lo que ella hace, es decir, qué consecuencias prácticas podrían derivarse de una construcción lógica, cómo funciona una propuesta conceptual en la arena de los hechos. En consecuencia, una investigación jurídica que opte por la metódica funcionalista partirá siempre del trato directo con la realidad concreta, que es la materia de su análisis, hasta lograr una generalización. En materia jurídica, el método funcional es, pues, eminentemente inductivo. Sus dos columnas son la casuística y la jurisprudencia. Si el método dogmático trata de la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento, el funcionalismo se ocupa de los contratos de arrendamiento en la práctica contractual de Huancayo, entre paréntesis, 1995-2000. Si la dogmática se detiene en la filiación extramatrimonial en la doctrina peruana, el funcionalismo aborda filiación y jurisprudencia de la Sala de Familia de la Corte Superior de Lima. Si una tesis dogmática se titula El delito de estelionato en el derecho penal contemporáneo, una tesis funcional más bien se titularía El delito de estelionato, impunidad y negociación, un estudio de casos en la comisaría de Miraflores. Una tesis funcional parte normalmente de una base empírica. Su objeto es la realidad social, relevante de un comportamiento individual o colectivo. Las tesis de esta clase suelen intentar un diagnóstico sobre la conformidad o dicotomía entre el orden jurídico abstracto y el orden social concreto. Las tesis funcionales se preocupan en descubrir la trama de intereses políticos, económicos o ideológicos que subyacen a la formulación, interpretación y aplicación de las normas e instituciones jurídicas. Podría decirse que estas tesis procuran desnudar lo aparente, retirar el camuflaje que esconde la realidad, que puede ser dolorosa o desagradable. Así, una tesis dogmática se denominaría la condición jurídica del siervo en el derecho peruano del siglo XIX, pero una tesis funcional optaría por una temática cercana pero distinta: el proceso legislativo en torno a la esclavitud en el Perú del 800, la piel oscura de la ley. Vemos otros títulos de tesis funcionales que procuran tirar el velo encubridor.
La realidad de la reforma judicial en el gobierno de Fujimori, el caso Varus Ipcher, interpretación jurídica e independencia judicial, a propósito de la ley Cantuta, patriarcalismo y discriminación de género en las vistas fiscales de divorcio, entre paréntesis 1930-1960. Empresas petroleras y lobbies en la política fiscal peruana, entre paréntesis 1995-1999. Historia de la ley de ADN. ¿Cómo legislar con nombre propio? Incongruencia de la política de concesiones. ¿Por qué no se da en concesión el tren eléctrico de la Gran Lima? La protección de la propiedad intelectual en el Perú. Evaluación crítica de la actuación del Indecopi. Debemos poner la norma como objetivo de nuestro estudio porque esta y no otra es la materia del derecho, pero debe quedar bien claro que este es un objeto inteligible, no un objeto sensible y que no podemos llegar a su conocimiento sino a través de la observación y la elaboración de los actos. No basta atender el acto legislativo. El estudioso del derecho civil o del derecho penal, cuya experiencia está constituida solamente por el código, sin que haya visto nunca un contrato ni un delito, se parece a quien para estudiar la medicina no tenga ante sus ojos más que catálogos de farmacia o de enfermedades. Por desgracia, la historia de la ciencia del derecho está sembrada, a juicio de Carneluti, de esas caricaturas. Pero las reglas del derecho no están recluidas en los códigos como en una vitrina. Están operando en la vida, esto es, gobernando la vida de los hombres, donde para conocerlos no basta conocer la fórmula. Hay que verlos operar, es decir, ver cómo se comportan los hombres respecto a esa regla, tanto los que mandan como a los que obedecen. Solamente así las leyes muestran no tanto su apariencia como su sustancia, es decir, su verdadero valor. El notable procesalista italiano ha notado, siguiendo las teorías germanas, que el material de la ciencia del derecho es inmenso. Cubre lo normativo y lo fáctico, lo ilegal y lo legal, lo principal y lo accesorio, las leyes como los contratos y sentencias, las normas del derecho, como los fusiles de una armería, no están destinados a permanecer alineados en su estante. Los artículos del código son continuamente extraídos de su anaquel para hacer uso de ellos en vida. Un fusil, después de todo, también hace un buen papel en una armería, aun cuando puede dar un chasco en el momento de usarlo. También las leyes dan chascos y hasta disparan por la culata. Hay que observar, pues, las normas vivas, no las normas embalsamadas. Observe las normas vivas, es decir, observarlas en su acción, o sea, cuando son obedecidas o desobedecidas, es decir, realizadas. Así los datos no son para nosotros solamente los artículos del código que prevén el contrato y el reato, sino también el contrato y el reato mismos. La división del derecho en ramas se resuelve desgraciadamente en una restricción arbitraria del material experimental. Esas divisiones son una de las mayores flaquezas de la ciencia. Hombre es pequeño ante la enorme tarea. Surgido del acercamiento del derecho hacia las otras realidades culturales, el método sociológico cumplió en su momento el papel de nexo entre el mundo abstracto de las normas y el de los fenómenos reales y concretos de la dinámica social. Precisamente allí donde las venerables categorías del sistema jurídico occidental, entre guiones, en sus vertientes latina y anglosajona, fracasaban, es decir, en los contextos aparentemente heterogéneos, donde dos o más tradiciones culturales coexisten en condiciones no siempre pacíficas. Allí, precisamente, las disciplinas que estudian a las sociedades humanas ofrecían una respuesta. El método sociológico, entre guiones, hoy trasvasado al campo de la antropología jurídica,
ha sido empleado para comprender el ámbito del derecho en contextos en los que no se advierte una homogeneidad compacta y bien definida de los moldes culturales y donde varias tradiciones de diferente filiación parecen mezclarse unas con otras, sea absorbiéndose mutuamente, como en el caso del sincretismo, imponiendo nuevos modelos, entre paréntesis, aculturación, o sencillamente desplazando a la tradición local preexistente, subordinándola. En sus inicios, los métodos sociológicos condujeron a las investigaciones jurídicas principalmente hacia los campos de la criminalística, de la realidad rural o de la condición jurídica del indio. Hoy están a la moda la discriminación y la segregación, el llamado pluralismo jurídico, las expresiones underground, chicha, combi y los estudios sobre los temas de género. Sin embargo, pese al entusiasmo de sus seguidores, los métodos sociológicos y antropológicos, entre guiones, al acometer el estudio del derecho de los otros, pero equiparando, entre paréntesis, involuntariamente, no sin duda, ¿no?, las nociones de cultura y sociedad, cierra guión, no han logrado aún explicar en sus trabajos si estamos ante una supuesta coexistencia de culturas en un mismo espacio social, o si por el contrario, los distintos moldes, aleaciones y colisiones corresponden más bien a una acentuada diferenciación entre los miembros de una sola entidad sociocultural muy jerarquizada. El método funcional ha renovado también la historiografía jurídica, convirtiéndola en una disciplina seria, digna de tomarse en cuenta. Adolfo Bioy Casares es notable escritor argentino, confidente de Borges, ridiculizaba a su profesor de Historia del Derecho, entre paréntesis, abre paréntesis. ¿Quién sabe si Ricardo Levene o Ricardo Sorraquín, glorias de la historiografía jurídica hispanoamericana, cierra paréntesis, quien enseñaba en clases todos los detalles de la organización del Tribunal del Consulado, incluyendo el número de porteros que cuidaban de aquel tribunal mercantil, integrado por comerciantes del gremio. No enseñaba, sin embargo, para qué servía ni cómo funcionaba. Esa es la diferencia entre la historia formalista del derecho y la historia social del derecho. Asimismo, circula por allí una historia de las constituciones del Perú, de Vicente Ugarte del Pino, que incluye los textos de las principales cartas políticas del país. Las precede una sucinta descripción del momento político. Una historia social o funcional habría procurado recrear todo el contexto social y cultural que sirvió de escenario a cada carta. No se conoce la realidad ni del presente ni del pasado a través de la ley, sino a través de manifestaciones vivas como los expedientes judiciales, las escrituras públicas, los testamentos, las sentencias, etc. Ese es el derecho vivo. Punto 5, subtítulo 5, el análisis económico del derecho. Desde fines de los años 90, el llamado Law and Economics, o análisis económico del derecho, constituye la expresión del neoliberalismo en materia jurídica, nacido en las canteras del funcionalismo. Abro guiones, con mayor precisión, en el ámbito del funcionalismo económico norteamericano, cierro guiones. El análisis económico del derecho enfoca la dinámica jurídica a partir de una evaluación de los costos y de los beneficios, echando por tierra las conjeturas del pensamiento dogmático y los sesgos en que incurrían las concepciones socializantes. La búsqueda incesante de la naturaleza jurídica de una institución o los imperativos del interés social ceden desde la implantación del análisis económico en las preferencias intelectuales más recientes, al estudio de la operatividad económica de las instituciones más allá de las consideraciones morales o históricas. Sin embargo, esta corriente corre el riesgo de convertirse en una ideología que universalice las categorías del hombre racional o consumidor razonable. Abro guión, edificados a partir de un contexto histórico-cultural fundamentalmente anglosajón, cierro guión, y posponga con fines puramente discursivos el estudio empírico de las conductas
individuales y de las prácticas sociales en sí mismas. La falta de adecuación de sus postulados a la realidad cultural del país constituye el flanco débil de este movimiento. En nuestro medio, las críticas contra el Código Civil de 1984, formuladas desde la perspectiva neoliberal del análisis económico del derecho, se concentran ahora sobre instituciones que, según sus defensores, entramparían al mercado y a la iniciativa empresarial, a saber, el abuso del derecho, la lesión, el retracto, la excesiva onerosidad de la prestación, la protección del deudor como parte supuestamente débil, la supresión de la categoría del interés social, el fin de la modificación legislativa de los contratos, el mantenimiento de los plazos contractuales, etc. Debe reconocerse, sin embargo, que en el actual proceso de reforma del Código Civil de 1984 existe una multiplicidad de voces que, si bien han logrado constituir una trama más o menos armoniosa, están lejos aún de una propuesta alternativa que deba ser tomada con seriedad. La ventaja que exhibe el análisis económico del derecho frente a metodologías exegéticas y dogmáticas está, sin embargo, fuera de duda. Un aspecto de su interés consiste en su carácter provocador y éticamente neutro, y hasta sin escrúpulos. Temas como adopción como un mecanismo de exportación no tradicional, el derecho y la promoción del turismo sexual en el Perú, libre mercado y venta de órganos, ventajas económicas del proxenetismo como actividad legalizada y productora de empleo. Cuando casarse y divorciarse es económicamente aconsejable. La piratería editorial a la luz del análisis económico del derecho. Externalidades y empleo doméstico, el fin de la tutela de la servidumbre.